Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Vamos a orar. Padre, te agradecemos nuevamente por este tiempo de tu palabra y te rogamos que una vez más ministres por medio de nuestras vidas, Señor, y que esta reflexión que hemos de tener en este momento sirva para edificación de tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. La porción bíblica que leí ahora antecede a la porción bíblica. Y como bien se pudieron dar cuenta, Pablo se encontraba en Éfeso, según Hechos de los Apóstoles, y en dicho lugar comenzó a predicar como lo hacía en muchos. Sin embargo, esto sin duda afectaba, y uno de los afectados que vamos a encontrar en esta porción bíblica es este llamado Demetrio, un platero que se dedicaba a la producción y venta de pequeños muestrarios del templo de la diosa Diana, una diosa de los efesios que también era conocida en su contexto como una diosa que daba frutos o fructificaba. Y sin duda el evangelio que Pablo apóstol lleva afecta. ¿Por qué afecta? Porque sin duda va en contra de las corrientes del mundo. El evangelio habla del único Dios verdadero encarnado en Jesucristo, y que sin duda todo aquello que se encuentra fuera de Dios no es Dios. El evangelio del apóstol Pablo había tenido un gran impacto en gran parte del mundo, que la queja de este platero es que muchos habían sido persuadidos, muchos se habían convertido, y estos dejaban de adquirir, dejaban de comprar dichos templecillos o muestrarios hechos con manos de hombre, y sin duda esto produjo una pérdida de ganancias, una pérdida económica en este Demetrio, quien al parecer administraba todo este negocio y a él le generaba una vasta riqueza. Ahora, no queremos estacionarnos realmente aquí. Sin embargo, quiero que vuelvan a observar el pasaje que leímos en el capítulo 20, versos 1 al 6. Y comienza diciendo: después de que cesó el alboroto. ¿Cuál alboroto? Bueno, el que organizó Demetrio. Llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia,
después de recorrer aquellas regiones de Macedonia y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses en Grecia, y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para ir a Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Lo que yo quiero que usted admire de este pasaje, que es muy hermoso, podríamos decir, es que el apóstol Pablo se la pasaba viajando. Y sí, eso es lo que hay que observar sin duda. Encontramos a Pablo en un escenario en Éfeso. Después de estar en Éfeso, decide irse a Macedonia. De Macedonia se va a Grecia con la intención de ir a Siria, pero debido a que algunos judíos querían matarlo y para eso pusieron acechanza, mejor decidió regresar a Macedonia para poder encontrarse con sus otros hermanos en Troas. Y llegado a Troas estuvieron otros días. Y conforme se citan los lugares, también encontramos que Pablo se asentaba un cierto tiempo en dichos lugares. Algunos solamente días, otros semanas y otros hasta meses. Y es importante entender que sin duda el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio que abunda en lugares. Pablo conoció muchos lugares, pero esto no era porque el apóstol Pablo fuera una persona que le encantara viajar y quisiera comerse el mundo por sí mismo. La realidad es que la razón por la cual el apóstol caminaba, navegaba y visitaba diversos lugares tenía un propósito esencial. Y ese propósito era cumplir el mandato del Señor: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Sin duda eso es lo que ocurre en el ministerio de Pablo, y las consecuencias nos comprueban que sí. Porque en Éfeso se levantó un gran alboroto en contra de Pablo, porque Pablo estaba desacreditando a la idolatría y porque ponía en alto el nombre, sin duda, de Jesucristo. Llegado a Grecia, cuando se dirigía hacia Siria, encontramos que los judíos, miren ustedes, sus mismos compatriotas o paisanos, ¿verdad?, le ponen una acechanza. Esto implica que le estaban poniendo una trampa. No sabemos qué tipo de trampa. A lo mejor lo querían sorprender para encarcelarlo o para matarlo, no se nos dice, pero lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo se enteró de dicho peligro y prefirió irse por otro lado. Y el apóstol caminaba y caminaba y caminaba y se encontraba diversas circunstancias, pero él tenía un único fin: seguir cumpliendo la gran comisión de salir de Judea, de Jerusalén, ir a Samaria y a todo el resto
del mundo. Sin embargo, también es importante mirar en este pasaje cuán importante la Escritura nos muestra el trabajo del apóstol Pablo en el verso número 1. Mire usted, en Éfeso, estando dicho alboroto, dice que Pablo llamó a los discípulos. ¿A cuáles discípulos? Bueno, a sus discípulos. No estamos hablando de los discípulos de Jesús ya. Esos ya no eran llamados discípulos, esos eran llamados apóstoles. Y Pablo era apóstol con ellos. Ahora, aparecen otros discípulos, unos discípulos de segunda generación, vamos a llamarle la segunda generación. Ahorita vamos a ver a esa segunda generación de Pablo. Y es importante notar que dice la Escritura, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazados, se despidió y salió para ir a Macedonia. Mire usted el detalle importante de lo que Pablo hacía en su labor ministerial. Pablo llevaba la palabra, Pablo predicaba a las masas, predicaba al mundo, pero también discipulaba, también trabajaba con la iglesia, no solo en un sentido apostólico, que el sentido apostólico es lo que él hacía de predicar a Jesucristo al resto del mundo inconverso, sino que también cumplía con una labor pastoral al tratar y abrazar a los discípulos de la iglesia. La iglesia que estaba fundada en Éfeso es aquella iglesia a la que nos cita aquí el pasaje cuando dice, reunió a los discípulos, reunió a los creyentes de Éfeso, los exhortó y los abrazó. Y sin duda esto implica que debemos considerar el hecho de que la exhortación es una exhortación que se realiza en amor. Mire usted el detalle. Pablo exhortó y abrazó. El exhorto no tiene nada que ver con la ira, no tiene nada que ver con la tiranía o la imposición de una autoridad de manera forzada. La exhortación sin duda es un llamado a recapacitar, a reconocer, a aceptar, pero de la misma manera un llamado que va acompañado del amor, un llamado que se hace con una palabra suave, un llamado que corrige, que instruye lo deficiente en amor. Y es justamente lo que podemos ver en el pasaje. Pablo después que llega a Grecia, hace lo mismo, a Macedonia, y los exhorta, dice en Macedonia, después de recorrer aquellas regiones, con abundancia de palabra. Aquí ya no se utiliza nuevamente el término abrazo, pero sin duda, cuando aquí se vuelve a utilizar la palabra exhorto, es la misma palabra exhorto que se encuentra 2 versículos antes, y que esto implica el mismo estilo y la misma forma de exhortar. Pablo cumplía su labor misionera, pero también su labor pastoral a lo largo del mundo. Proclamaba a Jesucristo, pero también apacentaba a la grey del Señor. Trabajaba en proclamar el Evangelio, pero de la misma forma cuidaba del rebaño. Y vamos a ver más adelante que Pablo no se encontraba solo. Pablo trabajaba, arduamente trabajaba, ministraba la palabra sin duda, exhortaba, como dice el mismo Pablo a Timoteo, en tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Pero Pablo no estaba solo. El versículo 4 nos dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea,
Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Tenemos algunas personas aquí, de las cuales podríamos decir que a la que más podemos ubicar es a Timoteo, ¿verdad? Lo que es importante notar en este pasaje es que el apóstol Pablo no trabajaba solo, porque el trabajo no es únicamente del apóstol, porque el trabajo no es únicamente de los líderes, el trabajo es de la iglesia. Y estos eran líderes que habían sido tomados de las diferentes iglesias y ahora estaban siendo formados por el apóstol Pablo en el campo, en la batalla. Es decir, el apóstol seguía impulsando la visión de Jesucristo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El apóstol seguía trabajando arduamente en el mandato del Señor, en predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin duda, la predicación del apóstol tenía un gran impacto para el mundo, del cual podemos ver algunas consecuencias, pero también tenía grandes resultados. Y los grandes resultados se pesan a la luz de la misma Escritura. Como Demetrio denuncia que estaban perdiendo sus riquezas porque muchos habían sido persuadidos, convencidos, habían despertado de la ignorancia espiritual. Pero también de la misma forma podemos notar cómo Dios había trabajado por medio de Pablo y muchos habían sido alcanzados, y estos también predicaban ahora con Pablo. Y ejemplo tenemos en el verso 4 de algunos de ellos. El versículo número 6 concluye estos viajes diciendo: y nosotros pasamos los días de los panes sin levaduras. Ojo, navegamos de Filipos, estuvo en Filipos, donde estuvo preso, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y si usted sigue leyendo los versos siguientes, que no los vamos a leer aquí, nos van a hablar de todo lo que ocurrió también cuando Pablo llegó a Troas. Y no se sorprenda también de que haya encontrado dilemas, pero también va a encontrar usted sin duda predicación. Lo que Hechos de los Apóstoles hace es una compilación de todos los datos veraces de lo que los apóstoles hicieron después de la ascensión de Cristo. Y lo que podemos notar es que el apóstol Pablo era sin duda alguna un apóstol que cumplía, pero también que instaba a seguir cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de ir por todo el mundo y alcanzar a todos aquellos que no habían escuchado de Jesucristo. Y por medio de esa palabra, sin duda, traer luz en medio de la oscuridad, traer esperanza en medio de la muerte, traer sin duda vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Me ha parecido interesante poder trabajar este día en este pasaje, porque en esta semana que el Señor nos permite iniciar hoy domingo, estamos a punto en unos momentos de proceder a lo que será la apertura de la escuela bíblica de vacaciones. Pero sin duda, dentro de 3-4 días también nuestros hermanos del coro Alfa y Omega van a emprender un viaje aquí cerquita, no es muy lejos. Pero vaya que Chiapas es un terreno bastante arduo para trabajar. Nuestros hermanos paisanos chiapanecos son algo
duro de roer. Y van a una zona bastante turística, en donde hay muchos tipos de personas y en donde también se puede alcanzar a muchos otros. Nuestros hermanos van a ir a predicar allá, pero aquí también la iglesia trabajará con pequeños, sembrando semilla aquí, sembrando semilla allá, y la iglesia tiene que seguir cumpliendo el propósito por el cual fue llamado. Porque si nosotros no trabajamos en sembrar, si nosotros no trabajamos en expandir, en hacer crecer el reino de Jesucristo, entonces nada somos y para nada estamos. Nuestro propósito esencial es ir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo, porque si nosotros callamos, el Señor hará que las piedras hablen. Pero alguien va a predicar, y eso es sin duda algo seguro. Por tanto, la misión de la predicación del Evangelio es una misión de todos, hermanos. No es la misión del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, no. Es el apóstol de todos, es el trabajo de todos. El trabajo y la misión tuya y mía, de los grandes, de los jóvenes y de los más pequeños, en donde estamos sembrando esta nueva gran comisión. Y hemos de predicar aquí y hasta lo último de la tierra, de tal forma que el nombre de Jesús sea predicado. Y como dice también Pablo a Filipenses, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nuestra misión está allí, hermanos. Y tú y yo tenemos que cumplirla. Tú y yo tenemos que alcanzar este mundo que se encuentra hundido en sus propias perversidades. Este mundo que sin duda está lleno de muchos cristianos que son luz, pero también abunda más la oscuridad. Por eso el Señor sin duda dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Necesitamos que la iglesia siga proclamando, porque el tiempo de redención está cerca y nosotros somos instrumentos que el Señor utiliza para seguir redimiendo a este mundo que se encuentra hundido en sus deleites y en sus pecados. Por tanto, hemos de esforzarnos en trabajar, hemos de esforzarnos en seguir compartiendo, hemos de esforzarnos de seguir adelante, aunque se haga un alboroto y aunque pongan acechanzas para nosotros siempre que hablemos del Evangelio. No podemos callar. Esa es la misión y la tenemos que cumplir. Ese es nuestro trabajo y debemos esforzarnos. Por tanto, iglesia del Señor, concluyo diciendo nuevamente el versículo 1: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortados y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Hermanos, seguimos exhortándoles en el amor del Señor a seguir mirando nuestra misión, a seguir cumpliendo el propósito por el cual Cristo nos ha traído a la luz, de tal forma que usted y yo sigamos alumbrando y compartiendo que Jesús es el Señor. Dios nos bendiga.